Cordial saludo, mi nombre es Leslie Porras. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de riesgo en los proyectos. Para hablar de la gestión de riesgo en los proyectos tenemos que tener claro unos conceptos. El riesgo es aquel evento o condición incierta que se produce y tiene un efecto positivo o negativo en el proyecto. Incertidumbre. Esta se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento dentro del desarrollo del proyecto. La probabilidad de ocurrencia se da cada vez que un riesgo identificado se puede presentar teniendo en cuenta las diferentes circunstancias en las que se desarrolla el proyecto. El impacto. Esto es cuando nosotros hablamos del impacto que genera este riesgo sobre diferentes elementos del proyecto como costos o tiempos. El apetito de riesgo es el grado de incertidumbre que una organización está dispuesta a aceptar en anticipación de una recompensa. La tolerancia de riesgo es el grado o cantidad de volumen de riesgo que una organización estaría dispuesta a resistir. También hablamos del umbral de riesgo, que el umbral es un punto que nos indica hasta dónde está dispuesto la organización de llevar un riesgo durante la realización del proyecto. En el proyecto vamos a encontrar dos tipos de riesgo. Vamos a encontrar el riesgo residual y el riesgo secundario. Cuando hablamos de riesgo residual, hace referencia al riesgo que permanece después de haber ejecutado las respuestas a los riesgos, y cuando hablamos de riesgo secundario es el riesgo que aparece en el momento y que la organización implementa una determinada respuesta al riesgo. Objetivos de la gestión de riesgo en los proyectos. Hay que saber que la gestión de riesgo en los proyectos busca identificar, evaluar y planificar el cómo responder a los riesgos que puedan afectar a la realización de los proyectos. El objetivo principal es aumentar las probabilidades de los impactos positivos y reducir al mínimo los impactos negativos durante la realización de los proyectos. Los procesos de la gestión de riesgo en los proyectos. La gestión de riesgo en los proyectos se divide en 7 procesos que se agrupan por 3 fases: planificación, ejecución y monitoreo de los riesgos en la realización de los proyectos. Primer proceso: planificar la gestión de riesgo. Esta se refiere a las actividades que hay que realizar para la gestión de los riesgos de un proyecto. El objetivo es definir cómo se abordarán los riesgos dentro del proyecto desarrollado. Actividades. Entre las actividades vamos a encontrar el plan de gestión de riesgo, que establece cómo se realizarán la identificación, el análisis y la respuesta ante los riesgos. Entre los entregables están el plan de acción de riesgos. Esto incluye el proceso de identificación, el análisis, la respuesta y el monitoreo de los riesgos. Identificar los riesgos. Este proceso se determinan los riesgos que pueden afectar un proyecto y documentar sus características. El objetivo es identificar todos los posibles riesgos que pueden afectar la realización del proyecto. En las actividades podemos encontrar entrevistas con expertos, revisión de los documentos del proyecto, el uso de la técnica DOFA, que fortalece oportunidades, debilidades y amenazas, y una lluvia de ideas. Los entregables que encontramos en este proceso es el registro de riesgos, lista de todos los riesgos identificados. Esto incluye también una descripción detallada de cada uno. Realizar el análisis cualitativo de riesgo. Este proceso trata de priorizar los riesgos y analizarlos para poder dar una acción posterior, evaluarlos y combinarlo con la probabilidad de ocurrencia e impacto de estos riesgos durante la realización del proyecto. Los objetivos son evaluar la probabilidad e el impacto de los riesgos priorizados.
En las actividades vamos a encontrar evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, evaluar el impacto de los objetivos del proyecto si el riesgo se llegara a materializar, calificar los riesgos y priorizarlos. En los entregables encontramos el registro de riesgo actualizado con la calificación de riesgo basada en la probabilidad y el impacto que estos generan en la realización del proyecto. Realizar el análisis cuantitativo de riesgo es el proceso de priorizar riesgo para análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El objetivo es cuantificar la probabilidad de los riesgos y su impacto de manera más precisa. En las actividades encontramos determinar la variabilidad de los costos, plazos o calidad debido a los riesgos. Usar técnicas de modelado y simulación, por ejemplo, como en análisis de Monte Carlo. Entregables. Análisis de riesgos cuantitativos, actualización de registro de riesgo con información cuantitativa. Planificar la respuesta de los riesgos. Este proceso consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre el proyecto. Objetivo: desarrollar opciones y acciones para minimizar los impactos de los riesgos negativos y maximizar las oportunidades. Actividades: desarrollar entregables para mitigar los riesgos, por ejemplo, evitar, transferir, mitigar. Planificar las acciones para aprovechar los riesgos positivos, por ejemplo, explotar, compartir, explorar. Entregables, plan de respuestas a los riesgos que incluyen las estrategias y las acciones específicas para cada riesgo. Implementar las respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y mitigar las amenazas de los objetivos del proyecto. El objetivo: ejecutar las respuestas planificadas a los riesgos y asegurarse de que su gestión de manera adecuada. Actividades: realizar las actividades de respuesta a los riesgos conforme a lo planificado, modificar las acciones si es necesario en respuesta a cambios o nuevos riesgos encontrados durante el desarrollo del proyecto. Entregable: respuestas a los riesgos implementadas y documentaciones de las modificaciones. Monitorear los riesgos. Durante esta etapa de ejecución del proyecto, a través de la monitorialización de los dispersadores de los riesgos, se determina la necesidad de implementar las respuestas planificadas en caso de que se materialice el riesgo. El objetivo es controlar los riesgos a lo largo del proyecto para identificar nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes. Actividades: revisar y actualizar regularmente el registro de los riesgos, monitorear los riesgos, implementar las respuestas planificadas y tomando acción en función de los cambios que presentan estos riesgos en la realización del proyecto. Entregables: informe de desempeño de riesgo, registro de riesgos actualizado con nuevos riesgos, identificación o cambio de los riesgos existentes. Actividades claves y herramientas que podemos utilizar en la gestión de riesgos de proyecto. Encontramos la matriz de probabilidad e impacto para clasificar y priorizar los riesgos que se puedan presentar durante la realización y ejecución del proyecto. Entrevistas con expertos para obtener una perspectiva experta sobre los riesgos que se pueden presentar durante la realización de los proyectos. Análisis Monte Carlos para la simulación de posibles escenarios y la predicción de la probabilidad de riesgos. Análisis FODA para evaluar fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas. Lluvias de ideas para identificar los riesgos potenciales que se puedan presentar en el proyecto. Entregables principales. Plan de gestión de riesgo, guía detallada sobre cómo gestionar los riesgos que se pueden presentar durante la realización de los proyectos. Registros de riesgos, documentos claves que detallan los riesgos identificados, sus características, probabilidad, impacto y respuestas. Plan de respuesta a los riesgos. Detalla cómo se gestionarán los riesgos identificados, tanto positivos como negativos, que van surgiendo en el desarrollo del proyecto.
Ejemplo de cómo se aplicaría la gestión de riesgo en un proceso real. En este caso, el proyecto que hemos seleccionado es el proyecto de la construcción de una planta de producción en Cibate, Cundinamarca. El objetivo de este proyecto es construir una planta de producción para una empresa de alimentos, asegurándose que se cumplan todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo para proteger a los trabajadores durante la construcción y la operación de esta planta. Esta hace parte de la industria manufacturera y tenemos un plazo, una duración de 12 meses. Primer proceso, planificación de la gestión de riesgo. En esta etapa estableceremos cómo se gestionará los riesgos a lo largo de este proyecto. Las actividades en el equipo de gestión de riesgo y las organizaciones definen cómo van a realizar el plan para identificar, analizar y responder a los riesgos que se presenten durante la realización del proyecto. Esto incluye definir los métodos y las herramientas de identificación como las entrevistas, análisis de documentos, las herramientas para evaluar como la matriz de probabilidad e impacto y la frecuencia con la que se van a hacer las diferentes revisiones durante el proyecto. En el proyecto de construcción, el equipo de gestión de riesgo establecerá qué se van a realizar durante las inspecciones, se van a realizar mensuales para poder identificar los peligros potenciales como caídas, exposición a productos químicos, accidentes con máquinas, etc. Se establecerá también que el responsable de la gestión de riesgos será el gerente de la seguridad, quien se encargará de la coordinación de la identificación, evaluación y respuesta ante los riesgos encontrados en este proyecto. En el segundo proceso, identificación de los riesgos, aquí se identificarán todos los riesgos potenciales que podrían afectar al desarrollo del proyecto. El equipo utilizará las diversas técnicas como el análisis documental, la revisión de planos, normativas de seguridad, entrevistas con expertos, trabajadores de construcción, ingenieros, autoridades laborales y sesiones de lluvias de ideas para identificar los riesgos que pueden impactar dentro del proyecto. Durante esta fase de construcción se encontró que de la planta se pudieron identificar riesgos tales como riesgos de caída de alturas, trabajadores en andamio y plataforma, riesgo de exposición a sustancias químicas, producto de limpieza o materiales de construcción, se encontró riesgo de atrapamiento por máquinas, grúas, excavadoras, etc., riesgo de incendio por equipos electrónicos y materiales inflamables, riesgos de enfermedades laborales por el ambiente de trabajo caluroso, posturas incorrectas, entre otros. Realización del análisis cualitativo de riesgos. En esta etapa se realiza la probabilidad e impacto de cada riesgo para poder priorizarlos. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar aquí es que vamos a asignar niveles de probabilidad e impacto a cada riesgo utilizando una matriz de probabilidad e impacto para establecer cuáles son los riesgos más críticos y deben ser gestionados de primero. En este caso podemos tener el ejemplo de riesgo de caídas de altura de alta probabilidad y alto impacto que puede ocasionar lesiones graves o hasta la muerte de nuestros trabajadores. También encontramos riesgo de atrapamiento por máquina con una medida de probabilidad media de probabilidad y alto impacto que puede ocasionar lesiones graves. Riesgo de exposición a sustancias químicas, encontramos con una probabilidad baja, pero alto impacto que puede causar enfermedades respiratorias crónicas en nuestros trabajadores. En el riesgo de enfermedad laboral, encontramos una probabilidad media y medio de impacto. Estos pueden causar fatiga y estrés musculares a nuestros trabajadores durante la realización de este proyecto. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos. Este paso es más detallado y se aplica cuando los riesgos tienen una alta probabilidad de ocurrir o un impacto significativo. Se estima el impacto de los riesgos en términos de dinero, tiempo y recursos del proyecto como tal. En estos proyectos de baja complejidad, este análisis es menos profundo que en los proyectos más grandes, pero es de suma importancia y se puede realizar una evaluación económica y temporal de los riesgos más significativos que se presentan en la realización de este proyecto.
Por ejemplo, en los riesgos de caída desde la altura se estima que si se produce un accidente de caída, la empresa podría perder hasta 3 semanas de trabajo debido a la baja de un trabajador, además de los costos médicos y la compensación de estos. De las respuestas a los riesgos. Esta etapa se desarrolla un plan detallado para mitigar, evitar, transferir o aceptar los riesgos de este proyecto. Entonces, aquí es donde se definen las respuestas y medidas preventivas para cada riesgo identificado en los pasos anteriores, como las estrategias de mitigación, y se asignan recursos para implementar estas estrategias. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro, en este proyecto tenemos el riesgo de caída desde la altura. La respuesta sería implementar sistemas de protección colectivos como barandillas y líneas de vida, asegurar que todos los trabajadores usen un equipo de protección personal y realizar capacitaciones periódicas sobre la seguridad en altura de nuestros trabajadores. Una estrategia de mitigación, revisar semanal los sistemas de seguridad, andamios y plataformas. Por ejemplo, en otros riesgos que identificamos anteriormente, como el riesgo de atrapamiento por máquina, nuestra respuesta sería instalar barreras de seguridad alrededor de las zonas de la máquina, realizar señalizaciones visibles, capacitar a los trabajadores sobre el uso seguro de las máquinas, y de mitigación encontramos inspecciones diarias de la máquina para garantizar un buen estado y un buen funcionamiento de estas máquinas. Monitoreo y control de riesgo. En este paso se asegura que las respuestas a los riesgos se estén implementando correctamente y evaluamos si se debe tomar medidas adicionales. Entonces, una actividad que vamos a realizar en esto es que el equipo va a monitorear los riesgos a lo largo del proyecto, va a evaluar el progreso de la respuesta de los riesgos y realizará los ajustes cuando sean necesarios. Entonces, un ejemplo claro sería, se realizarán auditorías para asegurarse que las medidas de seguridad están siendo seguidas correctamente, se realizarán esto durante la construcción para verificar si surgen nuevos riesgos como un accidente laboral debido a una caída de un objeto, se revisan las medidas de seguridad y de implementación en los cambios para prevenir estos tipos de accidentes. Cierre del proceso de gestión de riesgo. Una vez completado el proyecto, se realiza una revisión de todos los riesgos, las respuestas aplicadas y se documenta las lecciones aprendidas. El equipo de gestión de riesgo documenta todas las lecciones aprendidas y el desempeño de las respuestas a los riesgos en un informe final que será útil para informes para proyectos futuros. Un ejemplo claro está en la revisión de los incidentes ocurridos, el cual se analiza la efectividad de las respuestas, como el uso de EPP durante estos proyectos, y se documentan las mejores prácticas para futuros proyectos de construcción en plantas de las empresas. Conclusiones. La gestión de riesgo es un proceso continuo durante el ciclo de vida del proyecto. Permite anticipar problemas, asignar recursos de manera efectiva y responder adecuadamente a las incertidumbres que se puedan surgir durante la realización de los proyectos. A través de una planificación adecuada y una ejecución efectiva, se pueden mitigar los impactos negativos de los riesgos y aprovechar las oportunidades que pueden surgir durante la realización de los proyectos. Muchas gracias.